Vamos a ver ahora la composición de rotaciones. Tengo aquí la imagen del zorro, ya este centro azul es el vértice y vamos a aplicar una rotación. Vamos a elegir el ángulo, por ejemplo, de 70 grados positivo. Eso quiere decir que va en contra de las manecillas del reloj. Y a esta figura, a esta imagen de este original, le vamos a aplicar una rotación de de 30. Vamos a tratar de que UPA no quiere quedar en 30. La idea que quería formar, vamos a hacer una de 20, ¿ya? Esto quiere decir que a este le hicimos también una rotación de 20 grados. Entonces, el zorro que estaba en un principio, ya antes de hacer cualquier rotación, al aplicar esta composición de rotaciones, queda ubicado acá, que es lo mismo que una rotación de 90 grados, es decir, se suma a los 20 grados, se le suman los 70 y eso me da finalmente la rotación de 90 grados. Seguimos trabajando la composición de transformaciones isométricas, ¿ya? Y ahora vamos a ver entonces la composición de rotaciones, ¿sí? En esta parte de acá vamos a ver la composición de rotaciones, como vimos en el ejemplo del zorro, ¿sí? Es una aplicación sucesiva de rotaciones. Entonces, si nosotros tenemos un punto A, ¿ya? Y a este punto A se le aplica una rotación con respecto al origen según el ángulo alfa al punto A, ¿ya? Y luego a esta se le aplica una rotación con respecto al, al origen, ¿sí? Pero según un ángulo beta, ya a A', es decir, a este punto que obtuve al rotar, entonces voy a obtener A doble prima y esto se puede obtener al rotar con respecto al origen a la suma de los ángulos, es decir, alfa más beta con respecto al punto A. Esto en dibujito voy a tener acá el punto de origen, acá tengo a A, ¿sí? Se le va a aplicar una rotación con respecto al ángulo alfa y ahí voy a obtener al A', y a este A' se le aplica una rotación con respecto al origen, pero según el ángulo beta, ahí voy a obtener el A doble prima. Y esta rotación desde el A al A doble prima es lo mismo que sumar estos dos ángulos, es decir, sumar alfa más beta. Vamos a hacer un ejemplo en el GeoGebra donde vamos a poder visualizar y después vamos a resolverlo de forma sin gráfico, ya, de forma más algebraica. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que el punto P de coordenadas 1,-5 se rotó en 90 grados en torno al origen y se obtuvo el punto P'. Y luego a P' se rotó en 180 grados en torno al origen y se determinó el punto P'. ¿Cuáles son las coordenadas del P'? Ya vamos a ir haciendo las rotaciones sucesivas. ¿Ya? Primero vamos a trasladar, vamos a rotar el punto P con respecto al origen y ángulo 90 grados. Ya para hacer esto estamos utilizando GeoGebra. Entonces para hacer una rotación tengo que seleccionar el objeto a rotar, el centro de rotación, que en este caso es el origen,
Y si me hablan de 90 grados, entiendo inmediatamente que está en sentido positivo, ¿ya? Es decir, es antihorario. Y el resultado de P' va a estar acá, ¿sí? Y ahora a P' lo vamos a rotar en 180 grados. Entonces vamos a hacer clic en rotación, el P' con respecto al origen, pero ahora en 180 grados, está acá. Y queda ubicado acá. Las coordenadas entonces que me están solicitando es el punto -4, -1. Y si nos damos cuenta, ¿cuál es la rotación que hay desde el punto P con centro en el origen para llegar al P doble prima? El ángulo de rotación, ¿cuál sería? Según lo que vimos hace un ratito. Sería entonces, si nosotros lo observamos acá, este ángulo mediría 270 grados, que es lo mismo que sumar 90 grados más 180 grados. En este ejercicio que estábamos trabajando, me di cuenta recién que el punto P que graficamos hace unos segundos atrás fue el punto 1, -4, ¿ya? Entonces vamos a corregir este punto, ¿ya? Del ejercicio, que era el punto 1, -4, ¿sí? Para que nos dé, en este caso, las coordenadas solicitadas. Vamos a hacer este ejercicio en dos partes, ¿ya? La primera parte haciendo rotaciones sucesivas. Recordemos que para hacer rotaciones, recuerden esta tablita que elaboramos la clase anterior, ¿ya? Donde voy a tener el ángulo de rotación y por otro lado el punto X, Y, ¿ya? Esto sirve para cuando el centro de rotación es el origen, ¿ya? Entonces voy a tener ángulo de 90, más 90 me da 180, 270, 360. Entonces cuando hago una rotación con respecto al origen, ya de 90 grados, las coordenadas va a ser menos y, x, acá va a ser menos x, menos y, recuerden que va pasando hacia adelante para formarlo, acá va a ser y, menos x, y de 360 voy a llegar al mismo punto que es x, y. ¿Ya? Entonces, primero voy a hacer una rotación con centro en el origen, ¿ya? Y que sea de 90 grados al punto 1, -4, ¿sí? Entonces el resultado de esa, que este es P, ya va a ser igual a P', cuyas coordenadas van a ser, según la rotación de 90 grados, va a ser menos i, en este caso como i es menos 4, va a ser 4 positivo, 1. Y luego voy a hacer una rotación, que es esta coordenada que está acá. Si ustedes se fijan, el P' tiene coordenadas 4.1 con respecto al origen, pero ahora de 180 grados, ¿ya? Con respecto al punto P', que tiene coordenadas 4,1, eso va a ser igual a, me va a dar P doble prima, y una rotación de 180 grados, me quedan las coordenadas como menos x, menos y, es decir, menos 4, menos 1, que es el punto P doble prima. Acá tuve que hacer dos rotaciones, ¿cierto? Pero si yo me doy cuenta que la composición de rotaciones basta que yo sume los ángulos, voy a tener que al sumar ambas rotaciones, es decir, 90 grados más 180 grados, me da como resultado 270 grados. Entonces, esta composición de rotaciones es lo mismo que decir la rotación con respecto al concentro en el origen y ángulo 270 grados del punto P, que el punto P lo corregimos, es 1, menos 4, va a ser igual a, es I, menos X, es decir, I es menos 4, entonces va a ser menos 4, menos X, es decir, el 1 menos 1.
que es este punto que está acá. ¿Se dan cuenta? Que en vez de hacer 2 rotaciones como hice acá, basta que yo haga una sola rotación, que es lo que habíamos explicado acá. Ya, entonces ahora logramos trabajar el segundo, perdón, el tercer tópico que íbamos a trabajar, que es composición de rotaciones.